¿Imaginas estar rodeado de rostros aparentemente amables mientras, debajo de esa superficie, se ocultan sombras de envidia y resentimiento? A veces, sin que te des cuenta, te encuentras en medio de personas que, con una sonrisa de fachada, esconden en lo profundo un torbellino de emociones negativas. La mente humana es un vasto universo, repleto de luces y sombras, y como bien enseñó Carl Jung, aquello que reprimimos o negamos en nuestro interior, nuestra sombra, se manifiesta de maneras inesperadas en las relaciones y en el comportamiento cotidiano. Quizás en algún momento hayas sentido una incomodidad inexplicable al estar cerca de alguien que, a primera vista, parece sincero y afable. Sin embargo, en algún rincón de tu ser, una voz silenciosa te advierte que detrás de esa apariencia se esconde una verdad inquietante. En esta narración, te invito a adentrarte en la complejidad del alma humana, a descubrir mediante ejemplos y detalles concretos cómo ciertas actitudes, por más sutiles que parezcan, pueden revelar resentimientos y conflictos internos que afectan profundamente nuestras relaciones personales y profesionales. Desde tiempos inmemoriales, la sabiduría de Jung nos ha recordado que la proyección, ese mecanismo inconsciente mediante el cual atribuimos a otros aquello que no queremos reconocer en nosotros mismos, es una fuerza determinante en la forma en que nos relacionamos. Imagina una situación en la que, durante una reunión, escuchas a alguien halagar a otro compañero, pero sus palabras vienen acompañadas de una ironía apenas perceptible. Esa ironía, que en apariencia se disfraza de broma, puede ser en realidad un reflejo de las propias inseguridades del interlocutor, un intento de descargar en ti aquello que él o ella no se atreve a enfrentar en su interior. Esa misma persona, incapaz de reconocer sus limitaciones, utiliza el humor como escudo, proyectando en ti sus frustraciones y temores. Con cada comentario cargado de doble sentido, se va construyendo un muro invisible que, aunque difícil de identificar en el momento, se convierte en un recordatorio constante de una relación que, en apariencia amistosa, encierra un trasfondo de desprecio. Considera el ejemplo de un colega que, al enterarse de un logro personal tuyo, en vez de manifestar genuina alegría, emite una risa forzada y añade un comentario que minimiza tu éxito. Este tipo de respuesta, sutil pero corrosiva, se convierte en un claro indicio de que la persona, en el fondo, alberga sentimientos de envidia. No se trata simplemente de una crítica ocasional, sino de un patrón repetitivo en el que cada felicitación se ve acompañada de una sutil mención que restaría valor a lo que has conseguido. Es como si, al ver tu brillo, esa persona se sintiera amenazada por sus propias carencias, y en lugar de celebrar tu triunfo, optara por hacer de cada elogio una oportunidad para proyectar su propia frustración. Así, lo que debería ser un momento de felicidad compartida se transforma en una experiencia agridulce, en la que cada palabra, cada risa, encierra un trasfondo de resentimiento. La sombra, ese aspecto reprimido de nuestro ser, no se limita a expresarse únicamente en palabras o gestos cargados de ironía, también se manifiesta en acciones que, a simple vista, pueden parecer insignificantes, pero que en realidad tienen un profundo impacto en tu camino. Imagina que compartes con un amigo cercano tus planes para un proyecto personal, alguien en quien confías plenamente. Al principio, sus palabras parecen de aliento y apoyo, sin embargo, en los días siguientes comienzas a notar pequeños contratiempos, olvidos inexplicables, consejos que te desvían sutilmente del rumbo o incluso pequeñas interferencias que entorpecen tu avance. Estos sucesos, aparentemente fortuitos, se revelan como parte de un patrón de sabotaje sutil. La persona que actúa de esta manera no lo hace de forma abiertamente hostil, sino que se esconde tras la apariencia de un apoyo incondicional, mientras en el fondo su envidia y frustración se materializan en acciones que impiden tu progreso. La casualidad se convierte en estrategia, y cada pequeño tropiezo se suma a la sensación de que, pese a los buenos deseos aparentes, algo se oculta en esa relación. En ocasiones, el sabotaje se presenta en forma de errores recurrentes en momentos cruciales. Piensa en una situación en la que, al emprender un nuevo proyecto, de repente te encuentras con contratiempos que parecen surgir de la nada, documentos extraviados, fechas importantes olvidadas, o incluso consejos aparentemente inocuos que te hacen dudar de tus propias capacidades. Cada uno de estos incidentes, cuando se repite de forma sistemática, es una señal de que alguien en tu entorno podría estar, consciente o inconscientemente, interfiriendo en tu camino. La persona que sabotea no siempre lo hace de forma deliberada, sino que actúa desde un estado de conflicto interno, incapaz de reconocer sus propias limitaciones y que, al proyectarlas sobre ti,
te despoja del impulso y la energía necesarios para avanzar. Este patrón, que se teje a lo largo del tiempo, no solo erosiona tu confianza, sino que también te obliga a cuestionar cada paso, a analizar cada decisión bajo la sombra de una posible intromisión. La ausencia de apoyo genuino es otro indicador que revela la presencia de la sombra en las relaciones. Todos anhelamos vínculos auténticos, aquellos en los que el respaldo mutuo y la empatía sean pilares fundamentales. Sin embargo, en ocasiones te encuentras con personas que, a pesar de estar físicamente presentes, se muestran emocionalmente distantes cuando más lo necesitas. Imagina un momento de crisis personal, en el que te sientes vulnerable y buscas en un amigo o familiar ese abrazo reconfortante que alivie tu dolor. En lugar de encontrar comprensión y consuelo, la respuesta es fría, evasiva, o peor aún, minimiza tu sufrimiento con comentarios que desvían la conversación hacia temas irrelevantes. Este tipo de reacción, que podría justificarse como falta de tiempo o simplemente un descuido, es en realidad un reflejo de una desconexión profunda, de la incapacidad de la otra persona para reconciliarse con sus propias sombras. La indiferencia ante el dolor ajeno es un grito silencioso de alguien que, por temor a enfrentarse a su propia vulnerabilidad, prefiere mantener una distancia emocional. Así, en los momentos en los que la conexión y el apoyo deberían ser inquebrantables, se evidencia una ruptura en el vínculo, dejando una sensación de soledad y desamparo. A lo largo de la vida, nos enfrentamos también a una competencia silenciosa, un duelo encubierto en el que, en lugar de celebrar los logros ajenos, se opta por restarles importancia o por equipararlos con los propios. Esta rivalidad, lejos de ser una confrontación abierta, se disfraza en conversaciones cotidianas y en gestos que, aunque sutiles, revelan un profundo conflicto interno. Por ejemplo, cuando compartes una buena noticia, la respuesta puede ser una inmediata comparación con algún logro personal o una corrección de detalles que desvirtúa el éxito anunciado. Esta competencia no es evidente a primera vista, pero con el tiempo se va transformando en una carga emocional que afecta la calidad de la relación. La persona que actúa de esta manera lo hace por temor a reconocer sus propias deficiencias, proyectando en ti lo que no puede aceptar de sí misma. Cada comparación, cada intento por restar importancia a tus éxitos, es un mecanismo de defensa que revela la lucha interna entre la envidia y el deseo de superación. Así, lo que debería ser una celebración se convierte en un duelo silencioso, en el que la verdadera victoria radica en aprender a reconocer y gestionar estas dinámicas para no perder la esencia propia. En ocasiones, la sombra se manifiesta a través de la difusión de información distorsionada, un rumor que se esparce con la sutileza del veneno y que tiene el poder de alterar la percepción que otros tienen de ti. Imagina que, tras una conversación privada, comienzas a escuchar versiones alteradas de tus palabras en distintos círculos sociales. Comentarios que, lejos de reflejar la verdad, se transforman en críticas encubiertas o en relatos que tergiversan tus intenciones. Esta manipulación de la realidad no es fruto del azar, sino la manifestación de una necesidad interna de desacreditarte, de hacerte dudar de ti mismo. La persona que recurre a este tipo de estrategias lo hace para mantener un control indirecto sobre la imagen que proyectas, utilizando la información manipulada como arma para socavar tu credibilidad y autoestima. La propagación de falsedades, aun cuando se presenta de forma casual, tiene la capacidad de sembrar la incertidumbre en quienes te rodean, y de crear un ambiente en el que la verdad se distorsiona y se convierte en una herramienta para el control. Con el tiempo, este proceso va desgastando la confianza en las relaciones y te obliga a replantear quiénes son realmente quienes comparten tu camino. Otro aspecto que ilustra la complejidad de la sombra es la incapacidad para reconocer o celebrar tus logros. Cuando compartes una victoria personal, ya sea un ascenso en el trabajo, la culminación de un proyecto o el logro de una meta muy anhelada, esperas encontrar en quienes te rodean una genuina alegría por tu éxito. Sin embargo, en ocasiones, la respuesta que recibes es de indiferencia o, peor aún, de minimización. Imagina que tras recibir un reconocimiento en tu entorno laboral, en lugar de palabras de felicitación, escuchas comentarios que insinúan que el mérito es circunstancial o que tu logro no es tan significativo. Esta reacción, que en un primer momento podría parecer una simple falta de sensibilidad, es en realidad una señal de que la persona que la emite no es capaz de celebrar la felicidad ajena. La envidia, el miedo a compararse y la inseguridad se traducen en una incapacidad para brindar un apoyo sincero,
y cada comentario que desvaloriza tu éxito es una manifestación de una sombra interna que se niega a reconocer la valía de lo positivo. La ausencia de celebración no solo afecta tu ánimo, sino que también te hace cuestionar la autenticidad de la relación, obligándote a replantear la cercanía con aquellos que, a pesar de estar presentes, se muestran incapaces de compartir tu felicidad. La respuesta ante la vulnerabilidad es otro terreno fértil para que la sombra se manifieste de manera impactante. En los momentos de debilidad, cuando el dolor y la incertidumbre se hacen presentes, buscamos en quienes nos rodean un refugio, un espacio de empatía que nos permita sanar. Sin embargo, es en estos instantes en los que algunas personas revelan su verdadera naturaleza. En lugar de ofrecer un apoyo cálido y comprensivo, optan por responder con frialdad, distanciamiento o incluso con comentarios que culpabilizan al que sufre. Imagina que, tras una pérdida o una decepción profunda, buscas el abrazo reconfortante de un amigo, pero en lugar de encontrar consuelo, la respuesta es un tono cortante, una sugerencia de que el dolor es consecuencia de tus propias decisiones. Esta falta de empatía no es fortuita, sino el reflejo de una lucha interna que impide a la persona conectar con la vulnerabilidad ajena. La incapacidad de sentir compasión, el rechazo a compartir el sufrimiento, se traduce en una barrera que impide el verdadero apoyo emocional, y cada gesto de desdén en momentos de crisis es una manifestación clara de que la sombra de quien lo emite domina la relación. La manipulación, de forma encubierta, es otro recurso a través del cual la sombra se hace presente. Existen personas que, con la apariencia de ofrecer consejos o preocupación, en realidad buscan influir en cada decisión que tomas, dirigiendo sutilmente tus elecciones hacia un camino que favorezca sus propios intereses. Imagina que, en cada conversación, alguien insiste en sugerirte la mejor manera de actuar, cuestionando cada paso que das y sembrando dudas sobre tus propias capacidades. Esta intromisión, aunque disfrazada de preocupación o buena intención, es en realidad una estrategia para controlar la narrativa y limitar tu autonomía. La persona que actúa de esta forma lo hace porque, en el fondo, se siente amenazada por tu capacidad de decidir por ti mismo, al imponer su visión, intenta compensar su propia sensación de impotencia. Cada consejo, cada observación crítica, se convierte en un recordatorio constante de que tus decisiones están siendo moldeadas por la influencia externa, y la verdadera libertad se ve comprometida por la necesidad de agradar a alguien que, sin que lo notes, busca controlar tu destino. A medida que profundizas en la comprensión de estos patrones, te darás cuenta de que la integración de la sombra no se limita a identificar los comportamientos negativos de los demás, sino que también implica un proceso introspectivo en el que te enfrentas a tus propios temores y limitaciones. La reflexión sobre cómo reaccionas ante la ironía, el sabotaje, la indiferencia o la manipulación te permite descubrir aspectos de ti mismo que quizás habías mantenido ocultos. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado por qué una broma, a pesar de ser contada con aparente inocencia, te deja una sensación de inseguridad? O, en momentos de éxito, ¿por qué sientes que parte de tu alegría se ve empañada por la duda? Estos cuestionamientos no tienen como objetivo culparte, sino invitarte a mirar hacia adentro y reconocer que, en ocasiones, también tú proyectas tus propias sombras en el mundo que te rodea. Considera el caso de una persona que ha dedicado años a cultivar un ambiente de confianza y autenticidad en su entorno laboral. Durante mucho tiempo, se esforzó por apoyar a sus compañeros, celebrar sus logros y brindar consejos sinceros. Sin embargo, al enfrentarse a sus propias inseguridades y a la imposibilidad de reconocer ciertos fracasos personales, comenzó a notar que, en ocasiones, sus palabras se tornaban en críticas disfrazadas de sugerencias. Esa transformación sutil en su comportamiento no fue un ataque deliberado, sino el reflejo de un proceso interno de negación y proyección. Al no poder aceptar sus propios errores y limitaciones, empezó a transferir esa carga emocional sobre quienes le rodeaban, creando un ambiente en el que la confianza se vio comprometida. Este ejemplo ilustra de manera clara cómo la integración de la sombra requiere un acto de valentía, reconocer que también somos susceptibles de proyectar aquello que no queremos ver en nosotros mismos y, a partir de esa aceptación, trabajar en la transformación personal. La vida está llena de situaciones en las que se ponen de manifiesto estas dinámicas. Piensa en la relación con un familiar que, a lo largo de los años, ha mostrado una preocupación excesiva por cada decisión que tomas.
Cada vez que eliges un camino distinto al que él considera correcto, surge un comentario cargado de críticas veladas o de advertencias que, en apariencia, buscan protegerte. Sin embargo, detrás de esas palabras se esconde la sombra de una incapacidad para aceptar la autonomía del otro, un miedo a perder el control que se disfraza de consejo paternalista. Esta actitud, aunque se presente en un marco familiar y con la intención de velar por tu bienestar, puede volverse asfixiante y limitar tu crecimiento personal. La clave está en identificar cuando el afecto se transforma en control, cuando la preocupación legítima se convierte en una imposición que, en realidad, refleja las propias inseguridades de quien la ejerce. En estos casos, la lección es doble: por un lado, aprender a defender tu independencia sin herir a quien te quiere, y por otro, reconocer que la otra persona también necesita enfrentar y trabajar en sus propias sombras para poder ofrecer un apoyo verdaderamente liberador. La transformación de estas relaciones requiere un proceso de diálogo honesto y de autoanálisis que, aunque a veces resulte doloroso, es fundamental para lograr una convivencia basada en la reciprocidad y el respeto mutuo. Imagina que, tras varios episodios de comentarios despectivos o de actitudes controladoras, decides abordar la situación de manera abierta. En una conversación sincera, expresas cómo cada palabra o cada gesto te han hecho sentir, sin buscar culpar sino comprender el origen de esas reacciones. Este acto de valentía no solo te permite liberar una carga emocional acumulada, sino que también abre la puerta a que la otra persona reconozca sus propias limitaciones. Es en estos intercambios donde la integración de la sombra se convierte en una herramienta de sanación, en la que ambos pueden aprender a diferenciar entre el amor genuino y la necesidad de controlar o menospreciar. Al aceptar que todos somos portadores de luces y sombras, se crea un espacio propicio para el crecimiento conjunto, donde la empatía y la compasión se convierten en los pilares de una relación renovada. La capacidad de transformar el dolor en una fuerza impulsora es, sin duda, uno de los mayores desafíos de la existencia humana. Cada situación en la que sientes que alguien proyecta sus miedos o inseguridades sobre ti es, en realidad, una invitación a profundizar en tu autoconocimiento y a reafirmar tu autonomía. La práctica de la reflexión diaria, el cuestionamiento de cada interacción y la disposición a aprender de cada experiencia son pasos esenciales para lograr esta transformación. Es como si cada obstáculo se convirtiera en un maestro, un recordatorio de que el verdadero poder reside en la capacidad de confrontar y transformar la sombra en luz. La sabiduría de Jung nos enseña que, al reconocer y aceptar nuestras contradicciones, abrimos la puerta a un nivel de libertad y autenticidad que, de otro modo, permanecería oculto. En el transitar por este camino, te encontrarás con momentos en los que la oscuridad parecerá abrumarte. Habrá instantes en los que la suma de comentarios irónicos, sabotajes sutiles y actitudes indiferentes pueda hacerte dudar de tu valía. Es en esos momentos críticos cuando la fortaleza interna se pone a prueba, y la decisión de enfrentar la sombra se vuelve decisiva para tu bienestar. La resiliencia se forja en el crisol de la adversidad, y cada desafío superado te acerca un poco más a la integración completa de tu ser. No se trata de ignorar el dolor, sino de aprender a reconocerlo, a entenderlo, finalmente, a transformarlo en una herramienta que te impulse a ser la mejor versión de ti mismo. Recuerda aquella ocasión en la que, después de una serie de críticas disfrazadas de consejos, te tomaste el tiempo para reflexionar sobre el origen de esas palabras. Descubriste que, en el fondo, la otra persona enfrentaba un miedo paralizante a su propia insuficiencia, y que cada comentario negativo era una forma de proyectar su frustración. Este momento de autoconciencia te permitió no solo liberar el peso de la herida, sino también transformar esa experiencia en una lección de empatía y compasión. Al comprender que la negatividad ajena es, en muchos casos, un reflejo de sus propios demonios internos, lograste distanciarte del dolor y reafirmar tu derecho a vivir rodeado de relaciones que nutran y eleven tu espíritu. La integración de la sombra también se manifiesta en la forma en que nos relacionamos con nuestros propios errores y fracasos. Muchas veces, la autocrítica severa y la incapacidad para perdonarnos a nosotros mismos son manifestaciones de una sombra interna que nos impide avanzar. Imagina que, tras un tropiezo profesional, en lugar de ver el error como una oportunidad de aprendizaje, te sumerges en un ciclo de autodesprecio y recriminación. Este ciclo, alimentado por la voz interna que no permite reconocer que cada error es una parte inevitable del camino hacia el crecimiento, se convierte en una trampa que limita tu capacidad de reinventarte. La clave está en aprender a ver la adversidad no como un fin,
sino como el comienzo de una transformación profunda. Al aceptar tus imperfecciones, te abres a la posibilidad de crecer y de convertir cada tropiezo en un escalón hacia una versión más fuerte y consciente de ti mismo. En la práctica diaria, esto puede significar tomarse un momento para meditar sobre lo sucedido, escribir en un diario los sentimientos y pensamientos que emergen tras cada experiencia dolorosa, o incluso buscar el diálogo con alguien de confianza que te ayude a ver la situación desde otra perspectiva. Al hacerlo, no solo te permites procesar el dolor, sino que también te dotas de las herramientas necesarias para transformar la experiencia en algo constructivo. Es un proceso de integración que, aunque a veces resulte arduo, es esencial para liberar el potencial que reside en lo más profundo de tu ser. Cada ejemplo, cada vivencia, se convierte en un capítulo de una historia personal en la que la sabiduría ancestral de Jung actúa como una guía para transitar las complejidades de la existencia. La dualidad inherente a la naturaleza humana, donde la luz y la oscuridad coexisten en un delicado equilibrio, nos invita a no temer a lo que nos resulta incómodo o doloroso, sino a enfrentarlo con la convicción de que solo a través del reconocimiento de nuestras sombras podemos realmente brillar. La experiencia de ver cómo alguien utiliza la ironía para desviar la atención de sus propios miedos, o cómo el sabotaje se disfraza de pequeños errores del destino, es un llamado a la introspección y a la búsqueda de un autoconocimiento que trascienda lo superficial. A medida que avanzas en este camino, te darás cuenta de que cada interacción, por mínima que parezca, es una oportunidad para aprender algo nuevo sobre ti mismo y sobre los demás. La complejidad de las relaciones humanas se despliega en una serie de matices que, al ser analizados con detenimiento, revelan patrones de comportamiento que pueden ser transformados en fuentes de sabiduría. Por ejemplo, una broma aparentemente inocente puede ser el eco de un conflicto interno no resuelto, y reconocer ese eco te permite desactivar el efecto negativo que tendría sobre tu estado emocional. Esta capacidad de ver más allá de la superficie es, sin duda, una de las mayores fortalezas que puedes desarrollar a lo largo de tu vida. La integración de la sombra es un viaje sin destino final, un proceso continuo que se renueva a cada instante. No hay un punto en el que puedas decir que has alcanzado la plenitud, sino que cada día te ofrece nuevas oportunidades para enfrentar tus contradicciones y transformarlas en energía positiva. En este sentido, la sabiduría de Jung se convierte en un recordatorio constante de que la verdadera motivación surge de la capacidad de abrazar todas las facetas de tu ser, tanto las luminosas como las oscuras. Cada desafío, cada comentario irónico o cada intento de manipulación, es una invitación a profundizar en el autoconocimiento y a fortalecer la resiliencia que te permitirá avanzar con determinación en tu camino. La vida, en su complejidad, nos presenta a diario la posibilidad de transformar el dolor en una fuente de crecimiento. Recuerda aquella vez en que, al enfrentar una situación de manipulación sutil por parte de un compañero, decidiste cuestionar abiertamente sus intenciones. Ese acto de valentía, que surgió de la comprensión de que la proyección de la sombra es una manifestación de inseguridades profundas, te permitió no solo liberarte del control ajeno, sino también abrir un espacio de diálogo honesto. En ese intercambio, ambos pudieron reconocer sus propias limitaciones, y aunque el proceso no fue inmediato ni exento de dificultades, sentó las bases para una relación más sincera y equilibrada. Este ejemplo ilustra cómo el enfrentamiento de la sombra, lejos de ser un acto de confrontación destructiva, puede convertirse en un catalizador para el cambio y la transformación personal. Otro aspecto relevante es la influencia de la sombra en nuestras decisiones cotidianas. A menudo, sin darnos cuenta, permitimos que el miedo o la inseguridad de quienes nos rodean interfieran en nuestra capacidad de elegir libremente nuestro camino. Cuando una persona insiste en guiar cada uno de nuestros pasos, lo hace a menudo desde la necesidad de compensar sus propias carencias. Esta intromisión, que se presenta de manera sutil y disfrazada de consejos bien intencionados, puede llegar a limitar nuestra autonomía. Es fundamental aprender a distinguir entre la preocupación genuina y el control encubierto, ya que solo de esta manera podrás mantener la integridad de tus decisiones y preservar la autenticidad de tu camino. La libertad de elección es un pilar esencial para el crecimiento personal, y protegerla requiere tanto de autoconocimiento como de la valentía para decir no cuando sientas que tu esencia se ve comprometida. Cada experiencia de este tipo te brinda la oportunidad de fortalecer tu identidad, de aprender a confiar en tu intuición y en tu capacidad para discernir lo que realmente te beneficia. Al reflexionar sobre las ocasiones en las que alguien ha intentado moldear tus decisiones,
puedes identificar los patrones que se repiten y, de esa manera, desarrollar estrategias para proteger tu espacio personal. Esta práctica no solo te ayuda a mantener tu autonomía, sino que también te enseña a valorar tu propio juicio y a reconocer que la verdadera fortaleza reside en la coherencia entre lo que sientes y lo que decides. El proceso de integración de la sombra, con todos sus altibajos, es una invitación a vivir de manera más consciente y plena. Cada paso, cada reflexión, te acerca a un nivel de autocomprensión que te permite transformar la negatividad en una energía vital que impulse tu crecimiento. Al aceptar que todos somos portadores de contradicciones, te liberas de la necesidad de ocultar tus imperfecciones, y en cambio, aprendes a ver en ellas la semilla de una transformación profunda. Es este acto de honestidad contigo mismo el que te abre la puerta a relaciones más genuinas, en las que cada persona es valorada no por una imagen perfecta, sino por la autenticidad de su ser. La conexión entre la integración de la sombra y el establecimiento de relaciones auténticas es innegable. Al aprender a reconocer y gestionar tus propias contradicciones, te vuelves más empático con los demás, comprendiendo que cada actitud negativa o comentario hiriente es, en realidad, el reflejo de una lucha interna. Este entendimiento te permite no tomar de manera personal los comportamientos destructivos y, en cambio, responder desde un lugar de compasión y firmeza. Al compartir esta perspectiva, abres la posibilidad de transformar incluso las relaciones más difíciles en espacios de aprendizaje y crecimiento mutuo. La vida está repleta de ejemplos que nos muestran cómo la integración de la sombra puede ser la clave para superar situaciones adversas. Piensa en esa amistad en la que, a pesar de los conflictos y las discrepancias, ambos amigos logran evolucionar a partir de las discusiones y de los momentos de confrontación. Esa transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un proceso constante de diálogo, de introspección y de la voluntad de enfrentar los aspectos oscuros de cada uno. Con el tiempo, esa relación se fortalece, y lo que antes era una fuente de tensiones se convierte en un terreno fértil para el desarrollo personal. Este es solo uno de los muchos ejemplos en los que el valor de enfrentar la sombra se traduce en una mejora significativa en la calidad de vida. Cada experiencia, cada interacción, es un recordatorio de que la verdadera motivación nace de la capacidad de abrazar tanto la luz como la oscuridad que coexisten en nuestro interior. En este viaje, no hay atajos ni soluciones rápidas, solo el compromiso diario con el autoconocimiento y la voluntad de transformar cada obstáculo en una oportunidad para crecer. Al final, lo que verdaderamente importa es la autenticidad con la que vives cada momento, la honestidad con la que enfrentas tus propios miedos y la capacidad de encontrar en cada desafío la semilla de una renovación personal. Al extender este relato, te invito a reflexionar sobre cada ejemplo, a reconocer en cada palabra una oportunidad para reevaluar tus relaciones y a encontrar en la complejidad de la psique humana la inspiración necesaria para seguir avanzando. La vida, con todos sus matices, te ofrece constantemente la posibilidad de transformar la oscuridad en luz, de convertir cada herida en una lección que te impulse a ser la mejor versión de ti mismo. Y es en esa transformación, en la capacidad de integrar la sombra con la luz, donde reside la verdadera fortaleza del ser humano. Permítete, entonces, vivir cada día como una oportunidad para descubrir nuevas facetas de ti mismo, para cuestionar lo que creías inamovible y para abrir tu corazón a la posibilidad de cambiar. La sabiduría de Jung no es un manual de instrucciones, sino una invitación a explorar la profundidad de tu existencia, a enfrentar con valentía cada indicio de duda y a transformar, con la fuerza del autoconocimiento, cada experiencia en un peldaño hacia una vida más auténtica y plena. En este recorrido, cada ejemplo y cada detalle se convierten en herramientas valiosas para construir una realidad en la que la autenticidad y el crecimiento personal sean las verdaderas bases de todas tus relaciones. Hoy, mientras tus ojos recorren estas palabras, te invito a que te detengas y reflexiones sobre las señales que te han ofrecido aquellas personas que, sin quererlo o tal vez por miedo a enfrentar sus propias sombras, han proyectado sus miedos en ti. Reconoce en esos gestos la oportunidad de fortalecer tu propio ser, de aprender a diferenciar entre lo que viene de una genuina preocupación y lo que es simplemente el eco de una sombra que no ha sido reconocida. Cada experiencia, por dolorosa que parezca en un primer momento, tiene el potencial de enseñarte algo invaluable sobre tu capacidad de resiliencia y de transformación. No olvides que el camino hacia la integración de la sombra es, en definitiva, un camino de amor propio.
Al aceptar tus contradicciones, al abrazar tanto tus éxitos como tus fracasos, te permites vivir de manera plena y auténtica. Y en esa autenticidad, descubres la verdadera esencia de lo que significa ser humano, la capacidad de transformar cada desafío en una oportunidad, cada dolor en una lección, y cada encuentro en un reflejo de la complejidad y la belleza de la vida. La historia de cada uno de nosotros es una narrativa única, tejida con hilos de luz y oscuridad, de aciertos y errores, de momentos de júbilo y de dolor. Al aprender a interpretar estos matices y a ver en ellos la semilla de una transformación personal, te conviertes en el arquitecto de tu propio destino. Y es esa capacidad de construir tu vida a partir del reconocimiento de tus sombras lo que te permitirá no solo proteger tu energía, sino también irradiar una luz que inspire a quienes te rodean. Cada día es una nueva oportunidad para profundizar en el conocimiento de ti mismo y para descubrir en lo cotidiano la posibilidad de transformar la negatividad en un motor de crecimiento. La integración de la sombra, ese proceso continuo de aceptar y transformar lo que una vez fue doloroso, es el verdadero camino hacia la libertad emocional. Y en ese camino, cada ejemplo, cada vivencia, se suma a la gran narrativa de tu vida, ofreciéndote la posibilidad de crecer, sanar y brillar con la autenticidad de quien ha aprendido a amar todas las facetas de su ser. Así, te invito a que no temas a las señales que, a veces, se esconden en los gestos cotidianos de aquellos que te rodean. En cada comentario irónico, en cada acto de sabotaje, en cada intento de controlar o manipular, hay una lección oculta, una invitación a mirar en lo más profundo de tu ser y a descubrir la fortaleza que reside en el autoconocimiento. Vive cada experiencia con la convicción de que, al enfrentar lo oscuro, te acercas a la luz que define tu verdadera esencia, y permite que esa luz ilumine no solo tu camino, sino también el de aquellos que, en silencio, buscan la inspiración para transformar sus propias sombras en una fuerza liberadora. Que estas palabras te sirvan como un faro en la oscuridad, una guía que te impulse a seguir avanzando, a cuestionar lo evidente y a descubrir en cada rincón de tu existencia la posibilidad de transformar cada obstáculo en una oportunidad para crecer. La vida es un viaje de constantes descubrimientos, y la integración de la sombra es el pasaje hacia una existencia más auténtica y plena. Permítete ser el protagonista de tu propia transformación, abrazando tanto la luz como la oscuridad, y descubre en ese equilibrio el verdadero poder de la autenticidad. En definitiva, cada ejemplo, cada detalle y cada experiencia que has vivido forman parte de la compleja sinfonía que es tu vida. Aprende a escuchar las notas disonantes y a reconocer en ellas la semilla de un cambio profundo. La sabiduría de Carl Jung nos recuerda que la verdadera motivación nace del autoconocimiento y del coraje para enfrentar lo que tememos, y en ese proceso, cada paso que das te acerca a una existencia en la que la libertad emocional y la autenticidad son la base de todas tus relaciones. Vive con la certeza de que cada indicio, por sutil que sea, es una oportunidad para transformar la sombra en luz y para construir un futuro en el que tu esencia brille sin reservas. Que este viaje de autodescubrimiento y transformación te inspire a continuar explorando las profundidades de tu ser, a aceptar todas las partes de ti mismo y a convertir cada desafío en una oportunidad para renacer y crecer. Si este vídeo resonó contigo y te inspiró a descubrir la fuerza que nace del autoconocimiento, te invito a suscribirte a Eterna Juventud y a dejar tu comentario. Tu opinión es esencial para crear una comunidad donde cada experiencia se transforma en una oportunidad para crecer y brillar. Comparte este contenido con quienes buscan también encender su luz interior, y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos mensajes que te ayudarán a transitar el camino hacia una vida plena y auténtica. Únete a nosotros y sé parte de esta travesía hacia la eterna juventud del alma.